repente el mundo editorial tiene la oportunidad de publicar todo este acervo sin tener que tributarle a nadie, sin tener que rendirle a nadie, pero no había como una idea clara de cómo publicar a Aleister Crowley. Porque Aleister Crowley no es una figura literaria, no es una figura para el mercado literario. Es, puedes decir mil cosas de Aleister Crowley. Un escritor, un ocultista, un montañista, un gran ajedrecista, un mal poeta, un espía, un chismoso profesional, como dice Mariano Enríquez en la contratapa, que era un gran chismoso profesional, Aleister. Pero lo que Aleister realmente era, lo que era gracias a las experiencias que lo definieron, las experiencias que lo hicieron quién es, no son fáciles de condensar para el mercado editorial. Por eso vos vas a una librería de Palermo y pedís por un libro de Aleister Crowley y no va a haber uno. Tal vez haya una de las ediciones más o menos recientes que se publicaron en España, con traducciones poco elegantes, por ahí una curaduría que no está tan buena, y es muy difícil, porque el mundo que Crowley construyó, que sobrevive hasta hoy, la gente que se acerca a ese mundo mistérico, que se comunica a través de símbolo, no a través de literalidad, no le interesa participar de ese mundo, no le interesa participar de la industria de la cultura. No es algo que se puede vender porque no es algo que en el fondo se pueda comprar. Creo que, y Ariel en un momento, como llego yo a Crowley hace más o menos más de 20 años, que empecé a estudiarlo, estudié con diferentes grupos, diferentes docentes, no hay una docencia de esto, no hay un académico de la obra de Aleister Crowley. El único que hay es un sueco que se llama Henrik Bogdan y está en la Universidad de Gotemburgo, y es el único en el planeta probablemente. Y es un tipo muy simpático si lo buscan. Y la obra de Crowley siempre había quedado del lado de la gente de Crowley. Entonces estudié en Tahuti Lodge, que es la logia de la Otto en New York. Estudié aquí, en la Otto de Buenos Aires. Di muchas veces clases en lo que se llamó la Sociedad de Estudios Telémicos, que era el cuerpito de enseñanza que había hecho el cuerpo local de la Otto, el viejo Asif Baphomet. Y le enseñé esto a mucha gente, a una cantidad considerable de gente de manera privada. Y en un momento Ariel pone en Twitter, ¿quién sabe de Aleister Crowley? Y Lucas Ferrero, que está acá con nosotros, dice, me arroba. Y yo le digo, y Ariel lo conozco hace muchos años, un amigo muy querido con el que tenemos muchas cosas en común. Y vino y me dice, Fede, ¿qué podemos hacer? Y yo le digo, ¿qué pregunta? Y propone la idea de hacer Moonchild, hija de la luna, que la traducción del título es bellísima, porque es súper acertada, queda muy bien. La portada ni hablar. Creo que es un triunfo más que nada de Juan, del traductor, porque es muy difícil traducir a Crowley. Es muy difícil traducir la inglesitud de Crowley. La inglesez, como carajo quieren llamarlo. Porque Crowley era un autor muy inglés, pero profundamente inglés, como lo puede ser Evelyn Waugh, como puede ser P.G. Wodehouse, como puede ser Dickens. Un tipo que está atravesado por su clase y por su país. El primer capítulo es todo lo que Crowley ama y detesta de Londres, una ciudad que lo atrajo y que lo expulsó. Crowley era un ciudadano del mundo porque era un ciudadano de su propio placer, pero nunca dejó de ser un inglés. Y el inglés en el que escribía Aleister Crowley era muy rico, era muy de la riqueza del lenguaje y él lo explotaba al máximo. Y Juan hizo un muy buen laburo en capturarlo. Eso es lo que tengo que elogiar de entrada. Es una virtud que está en los Vedas, los Vedas de la India. Primero hay que elogiar a los demás y evitar elogiarse uno mismo, que a mí me cuesta mucho. Pero cuando Ariel me dijo que se le ocurría traducir la novela de Crowley, me pareció fabuloso. ¿Por qué? Porque el ocultismo no comunica de forma literal. A mí siempre me preguntaron, ¿cómo empiezo a estudiar a Crowley? Dos cosas, habla perfecto inglés y segundo, no seas literal. Siempre el camino que siempre plantea Crowley en las cosas que él plantea, siempre establece un desafío. Y el desafío de entender a Crowley en inglés es bastante grande.
Y el desafío de no tomarlo al pie de la letra creo que es más grande todavía. Y lo que tiene Moonchild es... Primero es una novela muy autobiográfica. Es la vida de Crowley, ¿no?, con un velo muy fino. Están sus amigos, están sus enemigos. El deporte que tiene de él de hablar mal de la gente es muy claro acá. Hay una referencia a Isadora Duncan. Está Crowley mismo. Está Crowley mismo, el personaje de Simon Eve, el viejo Simon Eve, que es un gran experto del I Ching, es Crowley mismo. Polemiza con cosas y expresa opiniones que solo Crowley mismo hubiese expresado. Y entonces, en ese roman à clef, como dicen los franceses, van a encontrar como muchas de las partes de la vida de Alistair. Pero van a encontrar su misterio más grande, que es el símbolo del hijo, o el símbolo de la hija, producido mágicamente a través de la unión de dos fuerzas. Y a través de ese símbolo es en el que Crowley expresa la enormidad de su obra. Lo define a él. Esa Frater Brenius, que era el fundador de la Otto en Argentina, el que trae el primer cuerpo funcional de la Otto, donde se realizan las primeras iniciaciones, hablaba de la magia de Telema como la unión apasionada de los opuestos. ¿Y esto qué significa? Que Crowley no hacía estas cosas solo. Las hacía con otra persona para lograr una tercera cosa. Y, por ejemplo, si ustedes buscan la Estela de la Revelación, la Estela de la Revelación es, digamos, el mito original de donde viene, digamos, toda la obra de Crowley. Se los voy a mostrar acá. Acá vemos, esta es una estela funeraria de un sacerdote egipcio de la dinastía, ¿qué era, 15 o 16? 25 y 26, ¿puede ser? 25 y 26, Ankh-Afnohons, me parece que... Pero sí, estamos en esos 1000 años de historia, lo podemos ubicar. Y acá vemos al sacerdote Ankh-Afnohonsu, acá vemos a la diosa Nuit cubriendo la estela funeraria, acá vemos el globo solar alado, Crowley lo llamaba Hadith, y acá vemos a su hijo, al hijo de esta unión, que es Horus. Y Crowley expresó como esa imagen, ese símbolo a través de su vida, a través de sus mujeres, que eran las famosas mujeres escarlata. La más conocida de todas es la más trágica, que es Leah Hirsi, que es la hermana Lostrael. Ella tiene las historias más tristes en la vida de Crowley. Tiene una bebé cuando viven en la famosa abadía de Telema, en Cefalú, una bebé que se llama Poupée, muñeca en francés, y Poupée en la mugre, que era la abadía de Cefalú, el desorden, era el hipismo 40 años antes del hipismo. Y no para hablar más del hipismo, pero bueno, no pasaban el trapo. Gracias. Y Poupée muere de enfermedad muy grave, y para salvar el ciclo de rituales que hacen Leah Hirsi y Crowley para salvar a Poupée es bastante drástico. Sacrifican un gato, por ejemplo. Eso no era infrecuente. Los rituales de Crowley podían ser muy crudos. Están los diarios mágicos de Crowley en su época de New York, antes de conocer a Jules Solar, donde él va básicamente a hacer magia a los baños turcos, donde tiene sexo con hombres random, con una intención mágica para fecundar a un hijo. Un hijo es, digamos, la meta de ese ritual. Él tenía un término que se llamaba pervas nefandum, por el recipiente innombrable, se imaginarán lo que es. Y Crowley tenía muchos esos pequeños guiños. Pero también tenía una búsqueda del símbolo final y de la trascendencia, y una búsqueda de experiencias que no son propias de la realidad humana, no son propias de los seres humanos, en las que Crowley creía plenamente. La recepción del libro de la ley en
las Pascuas del año 1904, estos tres capítulos que el espíritu Aiwass le susurra al oído en un cuartito de hotel en Cairo, o su encuentro con la inteligencia Joronzón en el desierto de Bouzada en Túnez, o sus comunicaciones con el espíritu Barzabel, que es el espíritu planetario de Marte. Un montón de cosas que vos se lo decís a la persona cualquiera y dicen, ¿qué me estás hablando? ¿Qué es este loco? Habla con espíritu, ¿está bien? ¿Le tomaste la temperatura? Y normalmente son cosas que el grueso de la gente no cree o no está dispuesta a creer, o no está lista para creerlo, o no lo aceptaría jamás, pero esas son las experiencias que definen a Aleister Crowley, que lo hicieron lo que es. Aleister Crowley no sería Aleister Crowley si no hubiera recibido este libro, que puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser un reflejo de su psiquis, o puede ser una verdad cósmica, una verdad revelada. Eso pone a Crowley, eso lo pongo en el prólogo, en un lugar muy muy difícil, que es el lugar del contactado. El contactado es una figura muy común a lo largo de la historia de las religiones, pues es el elegido, es la persona que las inteligencias más allá de esta realidad, las inteligencias más allá de lo humano, que rigen el destino de la humanidad, lo que la teosofía llamaba la Gran Hermandad Blanca, eligen a alguien para recibir este mensaje. Por ejemplo, Joseph Smith, el creador de la secta mormona. Los mormones, un día estaba Joseph Smith tirado en el bosque, viene el ángel Moroni y le dicen, Jesús vivió en Estados Unidos, las tablas de Jesús están ahí. Y arman una de las religiones paracristianas más grandes del mundo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay gente que lo acepta al pie de la letra, hay gente que cree en Crowley como un profeta, como un revelador de verdad, y Crowley en este libro, que es de 3 capítulos, establece un único dogma, que es el dogma de haz tu voluntad, será el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Siempre van a escuchar la palabra voluntad, telema, en griego. Pero la voluntad no existe sin amor, sin agapé. Y eso es esa es una cuestión constante en Crowley. La segunda parte, la contraparte femenina, y esa unión apasionada, como decía Brenius. Creo que, y eso es algo muy poderoso en Crowley, y muy poderoso en este libro en particular, porque lo deja escrito como muy a simple vista. Es algo muy loco, porque esta es una novela que no fue un bestseller, no fue algo producido para el mercado en masa, se publica años después de escrita, le hace una editorial muy chica que se llama Mandrake Press, y no tuvo un revival, no tuvo un momento en la cultura. Generalmente las novelas escritas por grandes ocultistas, por ejemplo, Frabato el Mago, de Franz Bardon, o The Sea Priestess, de Dion Fortune. Las dos preferidas mías, si tengo que recomendar una, son Snakewand y Gamaliel, de Kenneth Grant, que es probablemente de todos los discípulos directos que tuvo Crowley el más interesante. Y son libros que por ahí no tienen un gran valor literario, tienen el valor de la firma, tienen el valor de los símbolos que intentan expresar. La Moonchild tiene si les gusta el decadentismo francés o el decadentismo inglés, como Thomas de Quincy, por ejemplo, Confessions of an Opium Eater, Murder as One of the Fine Arts, Crowley encaja perfecto con esa escena, porque era todo lo que esa escena deseaba hacer. Crowley era un poquito el artículo genuino en eso. Y lo que a mí me entusiasmó, le cambié el prólogo a Ariel por un champán y un pan dulce. Yo le dije que no le daba nada, que no le pedía nada, pero me mandó un champán y un pan dulce, así que me vino bárbaro. Quedé bárbaro con mi familia. Y es que es una parte de la historia de Telema en Argentina. Una historia silenciosa, muy underground, pero que tiene más de 40 años. Esto que tengo en la mano, que me ven referenciando tanto, esta es la primera edición del libro de la ley hecha en Argentina, la única. La única, y tiene una historia muy especial. Su traductora es Finita Yerza. Finita Yerza la conocerán, me hubiese encantado que Finita esté hoy acá.
Está viva, está entre nosotros, va de New York a Buenos Aires. Es una persona sumamente interesante. Finita y su amiga Susana Lipschitz, que eran dos mujeres de la alta sociedad porteña, familias de banqueros, familias de inversores, viajan en los años 70 a conocer a la Ordo Templi Orientis en Estados Unidos. Van a conocer a Tahuti Lodge. Y traen este conocimiento. Finita trae el libro de la ley y lo traduce ella misma al español. Y hacen esta edición hermosa, de una circulación privada de muy pocos ejemplares, financiada por dos personas. Adriana Rosenberg, de la Fundación Proa, y Renato Rita. Y por eso van a ver en el capítulo, van a ver siempre a Rosenberg Rita. Una vez la conocí a Finita y le pregunté, ¿quién es Rosenberg Rita? Adriana Rosenberg, ¿cómo no la conocí? Me dijo. Y es muy gracioso. Y esto se circuló entre muy pocos estudiantes, entre muy pocas personas, amigos y conocidos de Finita, pero eso hizo de acuerdo a las instrucciones de cómo publicar el libro de la ley. El libro de la ley, como una escritura revelada contemporánea, que es muy loco, que en el siglo XX puede existir tal cosa como una escritura revelada y que sea aceptada como tal, que se haya generado una cultura tal para que esto se acepte, para que digan, esto es palabra santa y vamos a vivir nuestras vidas así. Es un montón. Y Finita importa esto, lo imprime y hace una traducción muy ilustrada, muy bien hecha. Siempre cuando se habla de la historia de Aleister Crowley con referencia a la Argentina, si quieren saber cómo se pronuncia, es Crowley, no Crowley. Ozzy Osbourne dice Crowley, pero Kenneth Anger decía Crowley, así que yo voy a decir Crowley. Kenneth Anger vino al Festival de Cine de Mar del Plata en el año 2000, una muy linda visita. Pero ¿en qué me había quedado? Bien, de Jules Solar, me iba a hablar de Jules Solar. Jules Solar conoce a Crowley. Claro, gracias Agustín Vizcarra. Jules Solar conoce a Crowley, lo cuenta Jules mismo y lo cuenta Crowley en sus diarios de la época de París con Leah Hirsig, que están en el Warburg Institute de Londres. También están en diarios atribuidos a Leah Hirsig, donde hablan de este tipo muy interesante. Aparentemente lo conoce a través de Emilio Petoruti y cuenta como una historia como divertida e interesante, en donde Jules Solar se inicia en lo que son los primeros grados del Astrum Argentum, la segunda orden de Crowley. La Otto es la orden social, digamos, y la Astrum Argentum es específicamente la orden de instrucción mágica. La orden que hace ocultistas dedicadamente. Y Crowley le da un desafío a Jules Solar, que es explorar astralmente los símbolos del I Ching, los hexagramas. Y él, a través de eso, construye toda la obra de sus sansignos. Esa es la instrucción directa de Crowley. Básicamente, los sansignos de Jules son una obra de Aleister Crowley de forma vicaria. Pero en el prólogo me van a decir que hijo de puta, pero le bajé un poco el precio a Jules Solar con respecto a esta historia. Porque no tiene un precio tan alto. ¿Por qué? Porque Jules Solar no produjo descendencia, no produjo un linaje, no inició a nadie. Una de las cosas más importantes en la cultura que genera Aleister Crowley es la alteridad, es el reconocimiento del otro. Los juramentos del Astrum Argentum, por ejemplo, ponen como responsabilidad máxima, además de ejecutar la propia obra, formar y proteger un seguidor, un discípulo. No hay un linaje de Jules Solar que haya sobrevivido. Si no, tendríamos hoy una rama del Astrum Argentum que hubiese provenido de Jules Solar. No hay un registro de que Jules Solar haya sido iniciado en grados posteriores, como que le dieron eso en París y se quedó ahí. Y la historia de Aleister Crowley quedó trunca en Argentina por 50 años, hasta que apareció Finita Scherza con Susana Lipschitz. Y Susana Lipschitz tiene un rol, la señora de Palermo, más interesante que el de Finita Scherza.
porque ella produce... Finita era una gran experta del tarot. Este es el libro de tarot que hizo Finita, cuando ya había conocido a la Otto, pero no es un libro del tarot de Crowley, es un libro del tarot de Marsella. Lo van a ver gráficamente. Está con la dedicatoria de Finita acá, 25 de marzo del 82, dedicado a Dalila, probablemente por la gente del mundo del arte moderno en el que se movía Finita, sea la copia personal de Dalila Pusovio. Estoy convencido que la copia de Dalila Pusovio... ¿Vive Dalila Pusovio? Sí. Habría que preguntarle a Dalila Pusovio porque yo tengo su libro. Dale. Estaría buenísimo. Y Susana, a la par de Finita, forma un grupo de estudiantes de ocultismo. Entre los que están un nombre que fue muy importante es muy importante para la cultura de Telema en Argentina, que se llama Frater Olam, que dio muchos cursos a principios del año 2000. Y Susana, en ese grupo en donde estaba Frater Olam, el hermano universo, hizo esta edición como en fanzines del tarot de Thoth, del Book of Thoth de Crowley. Y es una edición que les muestro. Es una interpretación de ella. Le pone muchísimo de su experiencia. Y van a ver acá que, digamos, hacía amendas, hacía fanzines básicamente. Hacía estas amendas pegando la página. Tenía acá el alfabeto hebreo, acá una división del árbol de la vida. Una división del árbol de la vida. Y esto era un fanzine de circulación privada para estudiantes del ocultismo en los años 80. Y lo más copado de todo, esta es la única copia que conozco, la conservo hace muchos años. Esta es una de las alumnas de Susana, que me vende por 2 monedas el tarot de Thoth que ellos hacían. Esto se hizo en Argentina en el año 85. Y lo que hicieron fueron fotografiar el tarot, hacerlo micro y hacer planchas e imprimirlo en cartón. Y se pasaron noches enteras guillotinando. Y se hacían sus masitos. Y con esto, la primera generación de telemitas estudió en la Argentina. Y luego aparece un yogui porteño, vamos a decirlo por su nombre iniciado, que es Frater Brenius, que viaja a California, contacta a Finita, él hace un fanzine que se llama Solvet Coagula, muy lindo, con letras doradas, eran como pequeñas obritas de arte. Y viaja a Estados Unidos, se inicia en la Otto en California y trae la carta patente para hacer la Otto acá en Argentina. Trae esa carta patente en donde se organiza el cuerpo fundacional de la Otto en Argentina, que era el Oasis Baphomet, que se disolvió hace 10 años casi que se disolvió ya el Oasis Baphomet y fue reemplazado por un cuerpo nuevo que se llama el Oasis Shivaji, que continúa hasta hoy. Acepta miembros, realiza iniciaciones y hace un trabajo súper interesante. Y en el medio de toda esta historia que pasa muy subterráneo, de gente que no quiere dar su nombre, gente sumamente privada, que sería algo muy interesante para estudiar desde el punto de vista antropológico, creo que un antropólogo como Ale Frigerio le podría gustar, y se forma esto que es, digamos, que es un cómic. Es un cómic, pero tiene, digamos, todos los niveles de realidad con los que trabajaba Aleister Crowley mismo. Acá ven esta estrellita acá, que se llama, esto es el hexagrama unicursal. Es un símbolo muy atribuido a Crowley. Es lo mismo que el hexagrama hebreo, que la estrella de 6 puntas, el Maguen David, que son los 7 planetas de los antiguos. En el centro está el Sol. Pero Crowley hace un diseño especial que es unicursal porque se hace en un solo trazo. Y en el centro pone la rosa, que es el símbolo de Agapé. Es el símbolo del amor, la exaltación constante de la figura femenina desde lo sexual. A ver, hoy me parece súper interesante que hoy toque el grupo Babylon, porque hoy hay en la ciudad de Buenos Aires un resurgimiento, digamos, interesante del culto de Babylon, del culto de esa, digamos, figura femenina muy sexual a la que Crowley cortejó toda su vida. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es Jack Parsons?
Parsons fue el creador en la posguerra estadounidense del combustible que se usó para llevar los cohetes al espacio. Trabajaba para la NASA y también era un telemita dedicado, un telemita devoto. Él hace un ciclo ritual, aparentemente lo mata, que es el Babylon Working, en donde se pasa un par de pueblos, pero se pasa un par de pueblos de una forma interesante. Y él tiene a su Babylon en ese trabajo. ¿Alguien vio alguna vez Inauguration of the Pleasure Dome de Kenneth Grant? De Kenneth Anger. Bueno, es una traducción literal, visualmente literal, de ese passion play que tiene Crowley entre la energía masculina y la energía femenina, entre Babylon y la bestia. Y Babylon en Pleasure Dome de Kenneth Anger es Marjorie Cameron, que es la Babylon de Jack Parsons. Esa mujer que ven con las uñas largas, ese pelo rojo, y esa, mierda. Y esa mirada es Marjorie Cameron. Y Babylon tuvo como muchas expresiones a lo largo de los años. Y verlo hoy en forma de sonido es muy copado. Me parece que como se juntaron muchas cosas a lo largo de los años para que finalmente se liberen los derechos de la obra de Crowley y se liberen de una forma copada. Hoy hay una revalorización de la obra de Crowley en círculos que me parecen horribles, que es básicamente entre los trolls libertarios. Ustedes entran a Twitter y van a ver, hay trolls libertarios que hablan de Aleister Crowley. O dicen, haz tu voluntad, es un libertario, hace lo que quiere. Y en realidad no, para nada. El obsequio mágico más grande que le hace Aleister Crowley es el ritual para el conocimiento y la conversación del Santo Ángel Guardián, que es uno de los fenómenos mágicos más altos a los que un ocultista de esta línea puede aspirar, y se lo da a su discípulo más humilde, que es Frank Bennett, Frater Progradior, que era un albañil que un día dejó todo y fue con él a Sicilia a seguir a su maestro. Y Crowley, fascinado con la humildad y el empeño y los huevos que le ponía este albañil, le escribió el ritual para que conozca a su daimon, al Filemón de Jung, a su espíritu más sublime, a su genio superior. Y aparentemente lo logra, porque Progradior se va a una cueva ahí en el Mediterráneo con 2 pancitos y vuelve 7 días después un hombre cambiado. Y Crowley también creía firmemente en un sentido de comunidad. A ver, ustedes leyendo a Crowley van a sentir a un inglés falsamente meritócrata, porque Crowley casi toda su vida fue un mantenido. Cuando no era un mantenido era un soga, que le mangueaba a la gente, era un soga, era re soga Crowley. ¿Qué quieren que le diga? No sabía lo que iba a laburar. ¿Qué sé yo? Yo soy un Tano de Munro, estoy cortado con la tijera de un Tano de Munro. No sé lo que tengo que decir. Y cuando no era un mantenido de la inmensa fortuna de sus padres, hasta que un día esa fortuna se acabó. Después tuvo un montón de gente que se copó y le tiró un catre. Pero le dio la cosa más preciada de su vida, que era su obra en general, a la construcción colectiva que él mismo generó, que es la Ordo Templi Orientis, que es la OTO, que fue durante 70 años la albacea de lo que él tenía para decirle al mundo y que mantuvo viva su obra. Esto es como... A mí me costaba creer que en España no hubiese una efervescencia con respecto a esto, que no hubiese como un interés masivo. En un momento también otra editorial me encara me propone, 2 editoriales me proponen hacer algo con la obra de Crowley y no sabían cómo entrarle porque había una reticencia a aceptar a Crowley como es. Y en eso creo que está el triunfo de Ariel. Creo que este libro existe por todas estas cosas que mencioné. Porque 2 minas viajaron a New York, otro tipo viajó a California, porque Jules Solar un día se inició en París y porque se fue formando una cultura que de a poco fue decantando acá. Y llega Ariel Pucax con todo el punk rock que lo caracteriza y hace un libro que para mí
para mí nunca ocurrió algo así acá. Creo que estoy bastante orgulloso de ser parte. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ariel quiere decir algo? No, yo eso, quería mínimamente decir que para mí fue infranqueable en ese sentido. Yo me acerqué a vos y fue como, Fede, ¿qué opinás vos? Claro. Porque yo era como, para mí, cuando yo empecé a tratar de entender, de meterme con los libros de la ley y demás, era como, no sé desde dónde yo puedo publicar esto. Claro. Creo que la respuesta más telemita a esa pregunta es hacelo. La respuesta más telemita que le podés dar a esa pregunta es hacelo sin temor. Hacelo sin temor al éxito, sin temor al fracaso, sin temor a la crítica, sin temor a la burla. Creo que... a ver, lo que tiene Moonchild tiene una contradicción. Crowley usaba para clasificar a sus textos algo que llamaba el imprimatur. El imprimatur irónicamente es el sello canónico que da la Iglesia. Por ejemplo, una encíclica del Papa. Eso es parte del imprimatur de la Iglesia. Y Crowley tiene su imprimatur, que tenían todos este formato. Finita Yersa tuvo el tino suficiente para publicar el imprimatur tal cual es. Y este es un libro en clase A. Los libros en clase A, que es lo más alto del canon de Crowley, no se pueden tocar ni siquiera una mayúscula. Crowley los recibe más allá, por decirlo de alguna manera, con instrucciones muy precisas de cómo publicarlos. O sea, ya vienen con un criterio editorial. Es como si, no sé, el Evangelio de Mateo viniese con un criterio editorial. Y esto no. Y esto está fuera de cualquier canon. Pero totalmente fuera de cualquier canon. No, por ejemplo, los libros clase D de Crowley son sus instrucciones de magia ritual. Ahí está la misa gnóstica, el Liber 15. Pero esto está fuera de toda clasificación. Sin embargo, como ya dije, Crowley mete ahí adentro su arcano más grande. Y eso, yo le dije, podías ganar desde los dos frentes. Es un libro, es como una novela pop, grotesca. Tiene pasajes un poco turbios, un poco aberrantes, pero es muy divertida. No deja de ser divertida. No deja de ser un thriller. Yo lo que sentí ahí... Hola. Ahí está. Pero, No, yo lo que... Sí, toma. No, yo lo que sentí ahí era un poco... Bueno, muchos están con ganas de leer a Crowley, de poder llegar a él. Pero desde los textos clase A y demás, me parecía que seguía siendo un modo difícil, sobre todo lo que decís, ¿no? No se puede tocar una coma. ¿Cómo hago una traducción? ¿Cómo parto yo desde ahí? Fácil, tenés que creer. Finita Yersa lo hizo creyendo desde la fe. Y ese es el problema con los textos mistéricos. Los textos mistéricos te ponen en la superación de esa dicotomía. Y acá me va a salir el católico de adentro, de Santo Tomás de Aquino. Fides balanceada por ratio, fe balanceada por razón. Y hay una cosa que son esos libros, digamos, intraducibles, que son superiores a la obra, son básicamente poesía, pero son superiores a la obra poética de Crowley normal, consciente. Él se inició en la Golden Dawn con Yeats, al que le tenía una envidia muy profunda porque era muy exitoso como poeta. Y la poesía de Crowley nunca estuvo buena, ¿no? No me, qué sé yo no soy quién para criticar, pero no está buena, no está buena. Y él recibe esa inspiración a través de esos espíritus que le van dictando en estos estados de trance o de exaltación, estas cosas que él escribe como su canon religioso. Y ese canon religioso siempre se tradujo desde la aceptación. Las traducciones que hay de, digamos, los libros sagrados de Telema, los libros de clase A, como es el libro de la ley y tantos otros. Por ejemplo, está la vieja traducción de Duff, de España, pero no es un texto que
que esté bueno. No lees la inspiración, no lees, digamos, el vuelo de imágenes que tiene Crowley, donde te puede mezclar cosas a simple vista sublimes con cosas muy chocantes. Son libros que... El libro de la ley tiene 120 años, que es muy loco decirlo porque en la tumba de Christian Rosenkreuz, padre y hermano de todos los ocultistas de Occidente, dicen 120 años regreso, así que estamos en un buen año. Y es muy chocante. No son libros son libros que pueden estar en cualquier librería, pero si vos querés vender a Crowley como autor, no pasa por ahí. Pasa más que nada por acá. Entonces yo ahí, hablando con Fede, sentí que era un acierto, ¿no? Empezar a poner a Crowley a partir de lo más sencillo, lo más pulp, lo más pop, que era justamente una novela que lo contara él, ¿no? Que se contara un poco Crowley a través de sí mismo, desde la ficción. Claro, con lo egomaníaco que era. Absolutamente. Claro, tiene un ego enorme. Tiene un ego enorme. Y si ustedes leen al personaje de Simon Eve, van a leer a Crowley. Van a leer las polémicas que Crowley quería instalar. Por ejemplo, ¿alguien conoce la rama dorada de Fraser? Una edición maravillosa de tantos años del Fondo de Cultura Económica. Bueno, en un momento, Simon Eve discute en voz alta con un texto de Fraser. Y solo Aleister Crowley se permitiría eso. No lo pondría en boca de nadie más. Creo que todas esas pequeñas vanidades, y además está Simon Eve como maestro espiritual. El interés más grande de Crowley fue enseñar. Fue enseñar y dejar una línea sucesoria. Por eso la historia de la cultura de Telema está tan marcada por peleas. Ustedes, si se meten en este mundo, van a ver que A se peleó con B, y que C le hizo juicio a D, y que E, F y G se cagaron a trompadas con H. Y van a ver un montón de gente peleándose por los derechos intelectuales, por el derecho de ser el sucesor de Crowley, que es algo inheredable. Es algo inheredable. Es como ser hincha y heredar la cancha de Boca, qué sé yo. No es posible porque es una fuerza enorme. Y creo que es el mejor libro para leer a Crowley como persona. Y para leerlo en un momento en donde Crowley ya había vivido la plenitud de todas sus experiencias. Ya había atravesado todo su ciclo de iniciaciones y de grandes viajes y experiencias dramáticas y de mujeres. Crowley no es nadie sin sus mujeres. No es nadie sin Leah Hirsig, no es nadie sin Leila Waddell, porque, digamos, la producción de los textos que definen la carrera de Crowley, este no es uno, este no es un... Es una puerta de entrada a Crowley, pero si ustedes quieren sentarse a estudiar a Crowley, háganlo después de leer este libro. Y, por ejemplo, Liber Aba, Book 4, es la gran instrucción mágica de Crowley, se hace por inspiración de una de sus mujeres que le dice, que encarna un espíritu y dice, vos tenés que codificar todo lo que sabés en un libro. Ok. Y Crowley se pone y lo escribe. Y es un libro que se estudia hasta hoy. Liber Aba se estudia hasta hoy. No traje mi copia de Liber Aba porque es un mamotreto de 70 kilos. Y creo que... No sé, a mí lo que más me interesa de esta edición, aparte de lo que representa, es lo que puede generar. Vamos a ver si la puerta que abre este símbolo se cierra inmediatamente o... Bueno, ojalá que quede abierta y sea eso, un puntapié para continuar con la obra de Crowley en esta nueva... Si vendes uno, vendes dos. Totalmente. Esperemos que así sea. Y si quien dice 2 dice 3. Bueno, el próximo prólogo te lo hago por 2 ya. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Perdón, o sea, sé que Crowley es un místico importante, pero realmente no lo conozco nada. ¿Cuál es la información? O sea, la información que él trajo, que tenemos que entender o que está bueno que escuchemos
escuchemos, o sea, ¿qué dijo Crowley? ¿Qué dijo Crowley? Crowley a través de... La data que bajó, un montón de data a través de 50 años. Para mí, el principio más simple, me terminé tatuando acá en la muñeca, es la ley de Telema. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Puedes pasarte una vida meditando en ese mantra. Y creo que si te querés tirar a la pileta, sin reservas, lee el libro de la ley. Lee el libro de la ley, léelo una vez, léelo 2 veces, léelo 3 veces, léelo 4 veces. Léelo una vez por día durante 30 días y fíjate qué te pasa. Ahí vas a ver que esas cosas se comunican no desde la razón, sino desde la intuición. En autores como Crowley, la razón es el 40% del texto. El 40% de la experiencia. El texto está ahí. Pero lo que vos hagas con ese texto, la cosa que vos produzcas después de este texto, va a ser el valor real. Bueno, en el fondo no importa a Aleister Crowley. A Aleister Crowley no le importa que vos leas a Aleister Crowley. Le importa que te sirva a vos lo que él haya escrito para que vos puedas generar tu propia escritura. Michael Bertio, que es, digamos, un pintor y filósofo que trabaja en Chicago, con el cual pude estudiar, me transmitía eso. Vos tenés que ser tu propio Crowley, vos tenés que ser tu propio Aiwass, vos tenés que ser quien traiga tu propia verdad. Solo vas a ver un autor que te va a dar una herramienta, que te va a dar una posibilidad. Hacer tu voluntad. Sí, pero a ver, ese es un gran planteo, porque es lo más difícil de entender. La voluntad la doctrina de la verdadera voluntad, en los términos de Aleister Crowley, es no lo que vos querés, sino lo que vos tenés que ser. Lo que sos, no. Por él, no. Lo que tenés que ser. Lo que tenés que ser, no porque tu mamá te lo dijo, no porque tu papá te lo dijo, porque la yuta te lo dijo, porque el papa te lo dijo. ¿Quién? ¿Hay un destino? ¿Hay un destino? No, yo no sé si hay un destino. Fíjate vos, andá vos y encontralo. Si lo encontrás, mandame un texto. Es lo que tenés que hacer vos. Lo que tenés que hacer vos como persona, como individuo. Digamos, tu realidad es como una especie de doctrina occidental del Dharma. Lo que tenés que hacer vos como individuo. Digamos, Crowley se animó a ser quien quería ser y pagó el precio, pagó costos enormes. Se quedó solo, se quedó pobre, se quedó sin amigos. También alienaba un montón a la gente. Pero él vivió una vida escandalosa bajo los estándares de su época. Háganse la idea de que este libro se recibe en el año 1904 y no le pidió perdón a nadie. Crowley siempre es un tipo que pagó el precio de ser quien debía ser, lo cual es jodido. ¿Una pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? ¿Para el editor? Hola. Acá se puede preguntar con micrófono también. Vamos con la Magic. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos con... Hay una pregunta. No, está bien así. ¿Sí? Dale. Una pregunta no específicamente vinculada al libro, sino al contexto que tú crees que está atravesando Buenos Aires respecto a la figura de Crowley. Porque bueno, en el mismo mes he ido a 2 presentaciones de libros de Crowley. Tuve la posibilidad de ir a una reedición que hicieron del libro Alter Legis. Sí. Hace como 2 semanas. Entonces siento que Crowley se está visibilizando desde diferentes veredas. ¿Crees que es un fenómeno que está sucediendo ahora o lo has visto también a través del tiempo? Lo vi a través del tiempo en formas muy chicas, en pequeños grupos que se iban copando, que se iban interesando, que lo iban descubriendo, que lo iban mezclando con otras cosas. Háganse la idea de que Aleister Crowley es un tipo que toma mucho el sincretismo de su época. Él viene de la Golden Dawn, que es su orden madre, la orden que le inicia, la orden en la que él se inicia como Frater Perdurabo, que es su lema mágico, perdurará hasta el final.
Y la Golden Dawn era una mezcla de una versión muy sui generis de la cabala hebrea, de la fascinación que tenían los ingleses ricos en la época victoriana por la egiptología. Él tiene... mezclan cosas como la nube sobre el santuario de Norman Rosenroth, un montón de cosas. Y todas las cosas que vinieron después fueron sincretismos de sincretismos de sincretismos. Y entonces se van llegando a esas cosas y cada uno le pone su propio símbolo. Pero creo que lo que propone Crowley en esta época, creo que resuena de una forma muy copada, donde tenés gente que prostituyó y bastardeó la palabra libertad. No significa nada. ¿Qué es la libertad? La libertad de Marcos Galperín, la libertad de Paolo Roca, la libertad de negrearme. Bueno, agradecer a Rosa. Sí. Por favor. Pará con Roca. Bueno, qué sé yo. Pero la libertad de quién? La libertad de quién por sobre quién. Y hay algo muy interesante en donde se van generando esas experiencias no de libertad sino de liberación. Entonces, creo que, qué sé yo, si veo a alguien por la calle la próxima y tiene tatuado el hexagrama recién fresquito, ahí con la piel un poco roja, vamos bien, no sé. Creo que de a poco aparecen estos símbolos en diferentes lugares y en diferentes contextos, y es un momento, no se trata de cuánto se hace, sino de cuándo se hace. Y es un momento idóneo. Crowley, digamos, presenta su experiencia en un momento de la historia súper represivo, ¿no? Faltaban 20 años para que bailen el Charleston. Él lo hizo como muy tempranamente. Y pagó el precio por eso también. Pero estas cosas que parecen, digamos, arcaicas y... O sea, vos ves la magia, vos la cultura mágica de Telema hoy y te parece... Entre eso y un grimorio medieval no tenés contexto para comparar, pero sí hay un contexto. Y creo que es... no se me va a romper esto. Tiene que ver con quien lo aplica y cómo. Creo que no es una cosa monolítica, no tenés que comprar el paquete, no tenés que comprar todo el combo. Por ahí te puedes tomar una sola cosa y aplicarlo en un lugar y luego aplicar otro en otro. Creo que es una época en donde todo el Megazord entero, si lo usan los Power Rangers, no va a servir. Entonces hay que desarmarlo de a poco y aplicarlo. Eso. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces... Mucho. Bravo. Muchas gracias. Pasamos al bloque... Chicos, pasa todo por bien. Ahora salir Pucax, por favor.
¡Bravo!